Algernon Blackwood es muy sabido que influyó muchísimo en H.P. Lovecraft, y en lo personal yo encontré parte de esta influencia en El color que cayó del cielo. La manera en que Blackwood describe el movimiento de los sauces, cómo estos se balancean de un lado para otro y cómo en cierto momento se están balanceando, se están meneando cuando no hay ninguna causa, es decir, no hay ni siquiera una brizna de viento que los mueva. Se me hace súper interesante, porque Lovecraft describe de manera muy similar el movimiento de los árboles en El color que cayó del cielo. Menciona cómo de repente la esposa de Nahum está viendo por la ventana los árboles y se da cuenta de que se están moviendo, de que se están meneando, pero no está haciendo absolutamente nada de viento. Y de hecho en el cuento se menciona, algunos quisieran tal vez explicarlo con el movimiento de la savia, ¿no? El bombeo de la savia y que por eso se mueven los árboles, pero todo mundo sabe que no, todo mundo sabe que no hay una razón para que los árboles se estén moviendo de esa manera. Y también en los sauces, en la parte donde te menciono que esta persona sale en la noche y empieza a ver cómo los sauces se están moviendo, y entonces se percata de que hay unas cosas entre los árboles que no son precisamente árboles, pero tampoco puede decir que sean personas. Y la descripción que hace de cómo ascienden y cómo se van entrelazando y se elevan hasta el infinito, hasta perderse en el cielo, se me hace muy interesante. Cómo también Lovecraft mezcla, o más bien relaciona, el movimiento de los árboles con el acontecimiento sobrenatural. Una de las partes más intensas de su obra, cuando menciona justamente en El color que cayó del cielo, cuando lo que estaba dentro del meteorito y que ahora está saliendo del pozo causa que los árboles empiecen a levantar sus ramas hacia arriba y apuntar hacia el cielo y menearse de manera extraña, y como en la punta de las ramas empieza a ver resplandores. También este concepto de que esta isla esté justamente en la frontera de lo que podría ser otra dimensión, y de cómo el sonido del gong que ellos escuchan constantemente una vez que se ha detenido el sonido del viento provienen tal cual de otra dimensión. Se nota esa influencia en la narrativa de Lovecraft a la hora de hacer referencia a seres de otras dimensiones, a la cuarta dimensión, a otros planos de la existencia y seres que habitan en estos planos de existencia también, y de cómo en cierto punto, en algún lugar de la Tierra, en algún momento del espacio-tiempo, hay cierto traslape de estos planos, lo cual permite que nosotros podamos interactuar con seres que están allá y que ellos también puedan influirnos acá. Otro elemento que me pareció bastante interesante es la utilización constante del viento, o más bien de los sonidos. Se repite y se repite y se repite y se vuelve a repetir el que está haciendo mucho aire, el sonido del viento, la brisa, la brizna, el vendaval, el ventarrón. Al principio yo pensé que era nada más como que un error del autor, pero eventualmente me di cuenta de que era una parte muy importante en cómo él quería setear o quería establecer la atmósfera de lo que estaba sucediendo. Si tú constantemente te lo estás repitiendo, tú empiezas a entender que todo el cuento es ventoso. Todos los momentos en que están ocurriendo cosas hay aire, el sonido del viento. De hecho, si tú tienes una imaginación ya muy pasada de lanza, podrías inclusive sentir el viento sobre tu cara, sobre el resto de tu cuerpo, en tu cabello. Eso me lleva al siguiente punto, la utilización constante del sonido. Tanto como suena el agua, el murmullo del río, el roce del viento, el sonido que producen las hojas cuando el aire pasa a través de ellas, el chapoteo, este sonido del gong preternatural que viene de quién sabe dónde, que en ocasiones lo sienten arriba, detrás, enfrente, y en cierta ocasión hasta proveniente de dentro de ellos mismos. Se me hace un recurso bastante interesante porque el hecho de que haga alusión a distintas sensaciones que se captan por medio de diferentes sentidos nos va imbuyendo cada vez más en la historia. Ya sientes la sensación, ya sientes el tacto del viento, escuchas el sonido del viento, el gong, empiezas a oler el agua, la espuma. Ahora, hablando un poquito de la narración en sí, de cómo está escrito, yo siento que tal vez pudiera resultarle un poquito pesado a algunas personas. Por ejemplo, hay cierta parte donde se está describiendo tal cual el Danubio, se extiende pues bastante. Creo que inclusive podrían llegar a ser más o menos como 3 páginas en las que solamente se está hablando del Danubio, de cómo es, de sus características particulares, y de hecho es en esa parte donde la persona que está narrando habla de que el Danubio tal cual pues es un personaje. Entonces, si a ti se te hace que es demasiado texto, que es mucho contexto, que realmente no está aportando la historia, pues tal vez podría resultarte un poquito pesado el leer toda esa parte. Pero iba a decir que tardó un poquito en empezar, pero no, yo estoy un poquito en contra de que se utilice esa expresión, porque la obra empieza desde la primera letra hasta el punto final. Todo lo que está en medio, es más, desde la portada hasta el punto final, todo eso es la obra, muchachos. Cuando en tu cabeza se genera la
la primera imagen mental, con la primera palabra, ahí ya empezó la obra. A ti no te interesa, que no te entretenga, que te parezca un poquito lenta o así por el estilo, bueno, pues eso es cuestión de gustos, pero la obra es desde la portada hasta el punto final. Que siento que es un poquito del daño que ha hecho todo este rollo de las redes sociales y la inmediatez a la obra literaria. Todos creemos que inmediatamente en el primer párrafo ya tienen que estar sucediendo cosas para que realmente aporte, para que realmente sea interesante la obra, pero no. Justamente este es un buen ejemplo. Hace 100 años el hecho de que te describieran con tanta perfección, con tanto detalle, el contexto, la locación, el paisaje, era muy muy valorado. El final yo siento que es pues un final, no es como que demasiado revelador. Sí hace referencia a una imagen o a una situación muy en particular que se vive prácticamente al inicio cuando ellos desembarcan en la isla. Y lo cual la resignifica por completo. Eso sí tienes que dárselo. Es muy interesante cómo se dan cuenta los protagonistas de que lo que vieron al principio cuando desembarcaron en la isla es algo completamente diferente de lo que imaginaron que realmente era. Pero no es una imagen así como que muy potente. No es como la última pregunta, ¿verdad? Que es el final. Pero si me preguntas a mí, hay pasajes que son muchísimo más icónicos. Tal cual te repito esta parte en la que el protagonista se levanta a medianoche y empieza a ver cómo de entre los sauces hay ciertas figuras que se están levantando, se entrelazan y suben hasta el infinito. Esa parte a mí se me hace muy 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 icónica. Eso es todo lo que tengo que decirte de Los sauces de Algernon Blackwood. En el siguiente video te cuento de qué trata Caronte de Lord Dunsany. Nos vemos ahí.